Hola, soy su amiga Disforia. Hoy vamos a hablar acerca de fuentes de energía para tatuar y sus características. En el mercado existen muchos tipos, muchas marcas y muchos modelos de fuentes de energía. Todas reúnen las mismas características que estas 4 que tengo aquí. Por eso las seleccioné. No importa la forma, no importa el color, casi todas van a venir con las características, ya sea de esta o juntas. Una fuente que traiga varias características de todas en una sola. Vamos a comenzar con una fuente análoga. Son las fuentes más sencillas que hay, ya que no tienen una pantalla para poder ver el voltaje exacto que estamos utilizando. Únicamente nos vamos a basar en el voltaje tope que trae nuestra fuente para calcular el voltaje que estamos utilizando. Si en este caso son 18 volts, sabemos que al tope de la vuelta de la perilla son los 18, entonces a la mitad son 9, y de ahí nos vamos a ir guiando para tener un cálculo aproximado de qué voltaje estamos utilizando. Estas fuentes casi siempre vienen con 1.5 amperes de salida. Eso nos va a hacer que necesitemos voltajes más altos para potencias respetables. Por eso casi siempre vienen de 18 volts, a comparación de las fuentes que tienen 2 o 3 amperes de salida, que únicamente traen 14 o hasta 12 volts. A mayor amperaje, menor voltaje vamos a necesitar para mejores potencias. A menor amperaje, mayor voltaje vamos a necesitar para mejores potencias. Espero que eso quede bien claro. Entonces estas fuentes únicamente vienen con la entrada para el cable hacia la máquina, con la entrada para el cable hacia el pedal, con un LED indicador de energía, con su perilla, y en la parte de atrás únicamente van a traer la entrada para el cable de alimentación. Son las fuentes más sencillas de utilizar, ya que únicamente se conecta el cable de energía, la máquina, el pedal y listo, podemos trabajar con ellas. Luego tenemos por acá una fuente que, aún siendo análoga, ya cuenta con una pantalla para poder ver el voltaje exacto que estamos utilizando, lo cual es una ventaja sobre la fuente anterior. Este tipo de fuentes también ya son más potentes porque ya tienen 2 amperes de salida. Cualquiera se podría confundir al ver que su voltaje tope es de 14 a comparación del anterior, que era de 18, pero ya les mencionaba, a mayor amperaje, menor voltaje vamos a necesitar para lograr buenas potencias. Este tipo de fuentes cuentan con la entrada para el cable hacia la máquina, con la entrada para el cable hacia el pedal, con su perilla para regular el voltaje. En la parte de atrás traen la entrada para el cable de energía y un switch para activarlas y desactivarlas en el momento que queramos. Son muy buenas fuentes a pesar de seguir siendo análogas. Luego vamos a pasar con este tipo de fuentes que también son análogas, al igual que la anterior, y que también ya traen una pantalla para poder ver el voltaje exacto que estamos utilizando. De igual manera como la anterior, esta tiene 14 volts de capacidad y 2 amperes de salida. También tiene aquí su entrada para el cable hacia el pedal, su entrada para el cable hacia la máquina, un foco LED indicador de energía. En la parte de atrás tiene la entrada para el cable de alimentación, cable de energía, y la diferencia que estas fuentes van a tener respecto a las anteriores es que estas se pueden utilizar tanto con pedal como sin pedal, ya que la perilla va a ser el botón de acción. Podemos activar y desactivar nuestra máquina únicamente oprimiendo la perilla. Regulamos el voltaje y oprimimos la perilla. Esa es una gran ventaja que tienen este tipo de fuentes. Por último, vamos a pasar con las fuentes digitales. Mucha gente se confunde y piensa que modelos como los anteriores son fuentes digitales, y eso no es verdad. Solo porque traen una pantalla creen que son digitales. Realmente el término digital se refiere a los botones. Las anteriores traen perilla y traen botones analógicos para encender y apagar la máquina. En este caso, este tipo de botones sí son digitales. Entonces hay que tener claro eso para saber bien cuáles son digitales y cuáles no. Entre las fuentes digitales como esta, existen fuentes para uso con una sola máquina o fuentes para uso con 2, como esta, que tiene 2 salidas, una salida para máquina liner y una salida para máquina shader, para línea y para sombra, ¿ok? Por eso trae 2 salidas. Mucha gente se confunde, ya que en el otro tipo de fuentes los símbolos que traen las entradas son distintos, pero eso es porque son para una sola máquina. Por acá les voy a dejar un video donde les explico cómo se conecta una fuente de energía a una máquina y a un pedal, pero en este caso es distinto porque no trae los mismos símbolos. Trae la L de liner para línea, la S de shader para sombra, o también se puede ocupar para color. Trae su salida para el pedal y también se puede ocupar, al igual que el modelo anterior, sin pedal.
oprimiendo este botón. Ok, se va a activar y a desactivar, tengamos o no tengamos pedal. Este tipo de fuentes son muy buenas ya que cuentan con memorias. Estos botones que traen aquí son memorias. Podemos memorizar un voltaje aquí y un voltaje acá, distintos para la máquina de línea, y saltar de uno a otro como lo necesitemos. También podemos memorizar un voltaje aquí y un voltaje acá distintos para la máquina de sombra y saltar de uno a otro como lo necesitemos. Para pasar de la máquina de línea a la máquina de sombra también traen un botón. Cada que yo apriete este botón voy a pasar a una máquina y cuando deje de usarla lo vuelvo a apretar y paso a la otra máquina. Por eso son muy versátiles y son muy útiles. Estos botones que tienen acá obviamente son para el voltaje. Menor voltaje, mayor voltaje. Esos son los puntos básicos que tiene este tipo de fuentes. Al igual que las anteriores, son fuentes de 2 amperes de salida y 14 volts de potencia. Únicamente cuentan con su entrada para el cable de energía, su salida para la máquina de línea, su salida para la máquina de sombra y su entrada para el pedal. Estos son los tipos de fuentes que podemos encontrar en el mercado. Como ya les mencionaba, puede variar el modelo, puede variar el color, puede variar la marca, pero básicamente todas van a cumplir con este tipo de características, por lo cual básicamente sabiendo las características de este tipo de fuentes que les acabo de mostrar, no vamos a tener pierde al tener otro tipo de fuentes, otras marcas, porque todas reúnen las mismas características. De esa manera ya vamos a poder entender un poco mejor cómo se utilizan, qué características reúnen, cuáles son más potentes y cuáles cumplen mejor con nuestras expectativas. Espero que este video les haya sido útil para diferenciar los distintos tipos de fuentes que hay y para tomar la mejor decisión en cuanto a la que ustedes van a ocupar. Gracias y hasta la próxima.